Los integrantes Edwin Barbosa, Mauricio Mejía, Roger Barreto y Carmen Sánchez, integrantes de la Maestría en Recursos Digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena, bajo la dirección del magíster Dixon Enrique Londoño Salgado, presentamos el ambiente virtual Chamilo como herramienta tecnológica para la apropiación del concepto de números enteros mediante la resolución de problemas para los estudiantes de grado octavo de la institución educativa técnica Los Andes, Planadas, Tolima. En el planteamiento del problema, partimos que el concepto de los números enteros es fundamental para la comprensión de las matemáticas. De hecho, sirve de base para adquirir otros conocimientos. También está el impacto de la pandemia en el proceso educativo de los niños y niñas del departamento. Nos proponemos con este proyecto la aplicación del ambiente virtual del aprendizaje Chamilo para los estudiantes de grado octavo con el fin de afianzar ese concepto de números enteros, aplicándolo a operaciones elementales y a la resolución de problemas matemáticos. Y de esta manera acercar a los estudiantes a las competencias pertinentes que les permita aplicarlos en la resolución de problemas y casos de la vida cotidiana. Ante lo cual existe la pregunta, ¿cómo incide el ambiente virtual de aprendizaje Chamilo en el aprendizaje basado en problemas para la comprensión del concepto de números enteros y sus operaciones en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa técnica Los Andes de Planada, Tolima? Para ello, tomamos como antecedentes internacionales, los mencionados, entre otros, los más importantes que se mencionan a continuación. Un artículo en la revista iberoamericana de educación matemática titulado La reflexión sobre la práctica del profesor de matemática, el caso de la enseñanza de las operaciones con números enteros, publicado por Polet en el 2013. La tesis, el módulo de números enteros y la mejora de rendimiento académico del área de matemática en los estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión en Valle, Perú. Y en las nacionales está la tesis Estrategia Didáctica de Enseñanza utilizando las TIC para las aritméticas de los números enteros en grado octavo, un estudio de caso publicado por Castrillón en el 2013. Y la implementación de las TIC como estrategia para el aprendizaje de los números enteros en los estudiantes de grado octavo en la institución educativa departamental, publicado por Rojas en el 2014. En las regionales está el pensamiento lógico matemático apoyado en el uso de mediaciones tecnológicas MIT, GeoGebra y CAN académico en los grados décimo y undécimo en la institución educativa Sumapaz, sede campestre del municipio de Melgar, Tolima, publicado por Ramírez en el 2020. Como objetivo general, se plantea desarrollar una estrategia pedagógica para la apropiación del concepto de los números enteros mediante la metodología aprendizaje basado en problemas en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa técnica Los Andes de Planadas a través del uso del ambiente virtual de aprendizaje Chamilo. En los objetivos específicos está el diagnosticar mediante una prueba pretest y una encuesta inicial la comprensión del concepto de números enteros y algunas de sus operaciones básicas. El segundo sería diseñar una propuesta pedagógica mediante el ambiente de aprendizaje Chamilo que fortalezca la comprensión del concepto de números enteros para dar resolución a problemas. En el tercero sería implementar la propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión del concepto de números enteros y así dar solución a problemas. Y en el cuarto sería determinar la funcionalidad de la propuesta pedagógica mediada por el ambiente virtual de aprendizaje Chamilo mediante una prueba post-test y una encuesta final en lo pertinente a la comprensión y solución de problemas con números enteros. En los supuestos tenemos modificar la actitud negativa hacia el aprendizaje de las matemáticas por parte de los estudiantes de institución educativa técnica Los Andes Planadas, al darles a ellos confianza y seguridad en los conocimientos que tienen. También darle un uso eficiente a los recursos tecnológicos con los que se cuenta en la institución. Y contribuir a la comprensión del concepto de números enteros, estableciendo base a futuros aprendizajes para que ellos de esta manera lo relacionen con sus presaberes y le encuentren aplicación en su cotidianidad. En los constructos está aprovechar el potencial de un ambiente virtual de aprendizaje, ya que les permite trabajar a los estudiantes de una forma colaborativa y de manera autónoma. También el hecho de que Chamilo es una herramienta supremamente poderosa en el proceso enseñanza-aprendizaje y el hecho de considerar que el estudiante es el centro de las dinámicas educativas donde el docente ya no es más ese agente que solamente transmite, sino es un mediador de los conocimientos. En los alcances y limitaciones tenemos como alcances el alcance conceptual que tiene que ver con el hecho que los estudiantes logran asimilar el concepto de los números enteros y sus operaciones, y esto les genera confianza y motivación.
En el alcance pedagógico, la metodología de aprendizaje basada en problemas permite que adquieren conocimientos matemáticos y prácticos. En el alcance tecnológico, con el uso del ambiente virtual de aprendizaje, los estudiantes lograrán transformar sus prácticas y sus formas de aprendizaje, ya que aprenderían a usar un recurso tecnológico con fin educativo. Con respecto a las limitaciones, tenemos la falta de acompañamiento por parte de algunos de los padres, la falta de conectividad de recursos o dispositivos, también los elementos distractores de la red durante el proceso educativo que posiblemente afecten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Marco de referencia. Dentro del marco de referencia tenemos el marco contextual. La foto que se observa corresponde con la población de Planadas, municipio situado en el suroccidente del departamento del Tolima, donde está la institución educativa en la que se aplicó el recurso educativo digital para la presente investigación, cuyos estudiantes pertenecen a los estratos 1 y 2, los cuales disponen mínimamente de tecnologías, reduciéndose prácticamente al Internet y los computadores del colegio. En cuanto al marco normativo, la ONU señala que todos tenemos derecho a la educación. La Constitución Política Colombiana dice que los jóvenes deben ser protegidos y formados integralmente para no ser marginados. La Ley 115, en su artículo 23, incluye las matemáticas como área fundamental y obligatoria. El Ministerio creó la Ley 1341 que regula las normas relacionadas con las TIC. La UNICEF declara que todos los niños o niñas tienen derecho a acceder y completar la educación media en cualquier institución educativa sin ser discriminados. En cuanto al marco teórico, se presentaron los conceptos de números enteros, las dificultades que representan las cantidades negativas, tanto en comprensión como en sus operaciones, los cuales requieren de pensamientos más abstractos. El aprendizaje basado en problemas y el constructivismo. El estudiante es el actor principal en ese proceso, por tanto, esta estrategia puede tener buenos resultados siempre que el docente deje de lado las prácticas de enseñanza tradicional. En cuanto a las TIC, la información y el conocimiento son fundamentales en los procesos de aprendizaje teniendo un manejo adecuado y oportuno. El marco conceptual. Este concepto, perteneciente al área de las matemáticas, de los cuales se manejaron el orden, el valor absoluto, los opuestos y la suma de números enteros. Se utilizó el ABP como estrategia en la búsqueda de la construcción colectiva, donde los estudiantes podían argumentar, interpretar y proponer soluciones, alcanzando de paso las competencias académicas. En cuanto a las TIC, se creó un ambiente virtual de aprendizaje en la plataforma Chamilo, el cual resultó ser agradable, fácil de manejar y que cumplió los objetivos propuestos planteados para esta investigación. Metodología. Teniendo en cuenta que al abordar el problema presentado en la institución educativa técnica Los Andes se realiza en un contexto educativo y en el ambiente natural de los estudiantes y docentes, donde ellos están relacionados directamente con el problema, teniendo elementos cualitativos en este sentido, y que para la realización del análisis de datos se usarán gráficos básicos de estadística para facilitar la presentación y observación de los mismos, es evidente que, por lo tanto, que el tipo de investigación que se requiere es mixto. El modelo de investigación que se aplicó es la investigación-acción pedagógica. El tipo de investigación es de tipo cualitativo. La recolección de información se hará a través de la conciencia sensorial desarrollada y el análisis de datos se hará a través de un pretest y un posttest. Y el tipo de investigación es mixto. Población y muestra. La población que participó en la investigación son los 10 estudiantes del grado octavo en la institución educativa técnica de los Andes y que corresponden al 100% de los estudiantes matriculados para ese mismo grado. Categorías de estudio. Apropiación del concepto de números enteros, ambiente virtual de aprendizaje y aprendizaje basado en problemas.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Según López y Gómez 2006, estas son diferentes formas en que un investigador puede extraer información que requiere para su proceso investigativo. Estos instrumentos y técnicas se aplicaron para en determinadas categorías, las cuales ya hemos mencionado. Por ejemplo, para la comprensión de los números enteros se usó una prueba pretest. Para el ambiente virtual de aprendizaje, el instrumento que se usó fue una encuesta. Para el aprendizaje basado en problemas, se usó un test de problemas, ese fue el instrumento. Y finalmente, el ambiente virtual de aprendizaje, comprensión de números enteros, el instrumento para la recolección de datos fue una prueba post-test y una encuesta. Todos estos instrumentos fueron revisados y evaluados por dos expertos, magísters en educación y conocedores del área de matemáticas. Modelo de investigación. El modelo de investigación que se usó es la investigación acción pedagógica. Según González y Serpa, más allá de este modelo, más allá de buscar el desarrollo de los conocimientos, busca efectuar un cambio social. Este consta de 7 fases, las cuales algunas ya han sido mencionadas por mis compañeros y otras serán explicadas posterior a mi intervención. Estas son: problema de investigación, marco de referencia, metodología, diseño de estrategias, intervención pedagógica, evaluación y la final es la reflexión hermenéutica. Por la institución. Asimismo, teniendo en cuenta el primer objetivo, se diseñó una prueba pretest, instrumento construido para diagnosticar acerca de la comprensión de los educandos con respecto a los conceptos tales como orden, opuesto, valor absoluto y operaciones de suma y resta de números enteros. Dicha prueba arrojó datos que evidencian las dificultades en los estudiantes de dichos conceptos, puesto que en la mayoría de las preguntas tan solo un 30% de los discentes contestaron correctamente, mientras que en otras preguntas tan solo un 40% contestó correctamente, evidenciando la necesidad de fortalecer dichos conceptos para prevenir mayores dificultades en temáticas posteriores. Buscando dar cumplimiento al segundo objetivo, teniendo en cuenta Flores y Zamora 2015, según el cual o los cuales los docentes requieren herramientas que ofrezcan facilidad de aprendizaje, recomendando las herramientas digitales sin las cuales, según ellos, se continúa en la práctica rutinaria de la enseñanza docente, se consideró necesario intervenir para mejorar los resultados obtenidos en la prueba pretest. Para ello se diseñó una propuesta pedagógica enfocada en mejorar los conocimientos referentes a los números enteros, empleando el Abba-Chamilo, en el cual se diseñó un curso que contenía algunas actividades, buscando por medio de las mismas hacer uso del aprendizaje basado en problemas. Para el diseño del curso enteros se inició con un tutorial sobre el manejo del mismo y la presentación de los docentes, así como una descripción del contenido, de los objetivos y una rúbrica de evaluación que los estudiantes podían observar. También está la parte de lecciones, donde están las actividades propiamente dichas, iniciando con la lección Conceptos Generales, donde se abordaba la introducción a los conceptos de números enteros a través de una presentación en Geniali y una caricatura. Igualmente, se diseñaron dos actividades más que se denominaron práctica y ejercicios, que tienen que ver con actividades diseñadas en EducaPlay, donde a través de videos interactivos se buscaba dar a conocer conceptos pertinentes a números enteros, y una actividad diseñada en GeoGebra incrustada con el mismo propósito. Estaba también la actividad que tiene que ver con el test de problemas, que son los problemas que los estudiantes abordarían, y como última actividad el post-test, que buscaba evaluar pues la incidencia del curso en los estudiantes con respecto a la comprensión de lo que son los números enteros y las operaciones de suma y resta.
Los estudiantes abordaron una serie de problemas en dos grupos de 5 estudiantes. Cada uno de ellos participó con sus ideas y argumentos en busca de dar resolución a cada uno de los problemas, mostrando de esta manera la interpretación de cada uno de ellos, la argumentación también al defender sus ideas ante sus compañeros y la proposición al dar a conocer la posible solución de cada uno de los problemas. Los problemas no requirieron ser resueltos inmediatamente y por lo tanto permitieron que el estudiante pudiera ver todos antes de dar una opción de respuesta, dando así la oportunidad de reflexionar sobre todos y cada uno para luego compartir sus ideas con sus compañeros con el objetivo de llegar a un consenso y dar una respuesta definitiva al problema. El trabajo fue exitoso debido a que la mayoría de los problemas fueron solucionados de manera correcta por cada uno de los integrantes del grupo. Después de implementada la propuesta pedagógica, los resultados variaron considerablemente, pues los estudiantes que respondían adecuadamente representaban más del 60%, a excepción de la pregunta 5, quizás por la complejidad de la misma, que solo respondió el 40%. En la mayoría de las preguntas, más del 80% respondió bien. Incluso en la pregunta 8, el 87% acertó en la respuesta correcta. Por último, se les aplicó una encuesta final por medio de la cual se buscaba recoger información acerca de la funcionalidad, lo agradable y facilidad del manejo. En su generalidad, los estudiantes manifestaron que les era fácil manejar el recurso, que les fue agradable y que les ayudó para la comprensión del concepto de los números enteros y las operaciones de suma y resta. En el análisis de resultados tenemos que en la mayoría de las preguntas del post-test y en la encuesta final se evidenciaron mejoras significativas. En primer lugar se debe al uso al uso de las TIC en el aprendizaje y en el segundo lugar al hecho de que se realizaron prácticas enfocadas en los presaberes de los estudiantes. Esto evidencia la portentosa herramienta que se tiene en la educación, tal como se evidenció en la intervención pedagógica, porque los estudiantes mejoraron significativamente sus conocimientos referentes a los números enteros. Ellos tienen el potencial de adquirir nuevos conocimientos matemáticos y estructurar cognitivamente el pensamiento numérico, pero no habían recibido antes una formación adecuada en las herramientas propicias para poder explorar sus propias capacidades. Ellos mejoraron con respecto al concepto del orden de los números enteros, ya que son más fáciles de relacionar con algo concreto. También con lo que tiene que ver al valor absoluto, es un tema que los estudiantes pueden comprender adecuadamente, aunque tiene ciertas dificultades. Con respecto al opuesto de un número entero, ellos lograron un aprendizaje significativo que aún hace falta reforzar en algunos matices y permiten al estudiante aplicarlo a diferentes contextos y situaciones. Con respecto a la suma y resta, los estudiantes de la muestra se evidenciaron que tienen un dominio al respecto y están preparados para otro tipo de operaciones más complejas. En cuanto a las conclusiones, los obstáculos en una investigación son una oportunidad que permite expandir el conocimiento, la curiosidad investigativa, pues impulsa a indagar y profundizar buscando otras posibilidades en la solución de las dificultades presentadas. En cuanto al post-test, los estudiantes siguieron presentando dificultades para las operaciones de suma y resta con números enteros, de acuerdo con lo que manifestaron algunos estudiantes de prestar mayor atención a los ejercicios que dedicar tiempo para pensar en la respuesta correcta. En cuanto al ambiente virtual de aprendizaje, este permitió diseñar actividades las cuales ofrecen diversos recursos que acercan mejor al estudiante teniendo en cuenta los diversos estilos de aprendizaje, que generó un progreso considerable si se compara con los resultados obtenidos por medio del pretest y del posttest. Un adecuado método de enseñanza-aprendizaje recurre a diferentes modalidades para afianzar los conocimientos previos y a su vez permitir que nuevos saberes se acoplen con las estructuras cognitivas preexistentes en el estudiante. Este tipo de investigación fue un medio indispensable y fundamental en busca de aplicar las propuestas pedagógicas en lo concerniente al uso del ambiente virtual de aprendizaje Chamilo y en la estrategia pedagógica
de aprendizaje basado en problemas para mejorar la comprensión de los conceptos propios de los números enteros y las operaciones de suma y resta de estos números. Recomendaciones. Se recomienda a futuras investigaciones incursionar con otras herramientas digitales y que no se limiten exclusivamente a la plataforma Chamilo. También se recomienda que si quieren replicar esta propuesta pedagógica se tengan en cuenta otros factores y por un lado, ya que esta fue aplicada en una zona rural, en un contexto específico. Y finalmente se recomienda que dichas actividades se puedan realizar de forma autónoma y que promuevan la creatividad estudiantil, aprendiendo a trabajar tanto de manera individual como equipo, aprovechando los recursos físicos, humanos y tecnológicos que hay a disposición, haciendo uso óptimo de los mismos. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Espero esta cumpla las expectativas que tienen los evaluadores. Muchas gracias por su atención.